Ok, ya está. Bueno, técnicamente les dije que el día de ayer probablemente les mandara los slides del Absolving número 4, pero luego dije, bueno, si hoy día no se va a tener clase teórica, mejor hacemos los dos hoy día para comentarlo un poquito más. Vamos a ver primero el 4 y luego el contest de hoy. Problema A, foto oficial en Sucre. Bueno, se nos dan alturas de n participantes para tomar fotos. Cada foto debe tener a lo mucho 3 participantes y cumplir con ciertas características, ¿no? Si son 3 personas, la diferencia entre la máxima y mínima altura no debe exceder a 10. Si son 2, el exceso sube su límite a 20 y una persona sola no tiene ninguna restricción, ¿no? Se nos pide minimizar la cantidad de fotos tomadas para que todos los participantes aparezcan en ellas. Bien. Eh, bueno, para el grupo 1 tenemos solo n igual a 3 a lo mucho, por lo tanto se puede hacer un análisis manual. La complejidad naturalmente va a ser constante porque son solo 3 personas. Para el caso del grupo 2 se pueden hacer otras cosas porque si tenemos n igual a 10, armamos las fotos válidas con el backtracking y se arma una recurrencia de este estilo, ¿no? La cantidad de formas de elegir una persona por TDN-1 porque se está yendo a una sola foto, la cantidad de formas de elegir dos personas con TDN-2 y de 3 con TDN-3. Uno tranquilamente podría hacer un análisis y todo lo que quiera, pero como tenemos n igual a 10, no es necesario. Podríamos calcularlo con un DP aparte y nos vamos a dar cuenta de que la cantidad de posibilidades es más o menos del orden de 6 por 10 a la 7, lo cual es naturalmente factible para pasar en tiempo porque recordemos que estamos eliminando fotos que podemos validar en tiempo constante, es decir, no hay ningún procedimiento extra para validar que los conjuntos de participantes en una misma foto sean compatibles, no todo es constante. Entonces la complejidad va a ser suficiente para pasar el tiempo límite y el grupo 2 en particular, ¿no? Para el grupo 3, bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre conviene ir generando las fotos con los participantes de manera ordenada, ¿no? Vamos a ver el enfoque de izquierda a derecha, ¿ok? Porque me parece que también se puede de derecha a izquierda, pero vamos a plantearlo así, de menor a mayor. En este grupo 3, todas las distancias son mayores que 10, por lo tanto no vamos a poder tomar fotos de tamaño 3. Así que solo nos queda tomar con uno o dos participantes. Podemos iterar de izquierda a derecha, intentando tomar una foto de dos primero si es factible, y si no es factible, una foto de uno. No tenemos esa dicotomía. Si se puede con dos, tomamos con dos, y si no, tomamos con uno, ¿no? Tenemos esa idea greedy. Y la complejidad será de n el logaritmo de n de todas formas, porque se tiene que ordenar, ¿no? En el caso del grupo 4, se extiende la idea del greedy, pero vamos a intentar tomar primero una foto con 3 personas, luego con 2, y bueno, si no se cumple que ni con 2 ni con 3 se puede, naturalmente con una sola persona tendrá que ser. La complejidad también va a ser en el logaritmo de n. Y bueno, en este caso también se puede usar programación dinámica, ¿no? Pero naturalmente el greedy es más eficiente en el sentido de la memoria extra, ¿no? El DP va a requerir, aunque bueno, no se puede hacer un DP con solo 3 variables, pero no sé, muy engorroso diría yo. Y bueno, eso es todo con respecto al problema A. Problema B, tríos mágicos del salar. Básicamente se nos da un entero n. Se define un trío mágico como una terna ABC tal que A menor que B menor que C y todos los números estén entre 1 y n, ¿no? Y que además los productos A por B, B por C y A por C sean cuadrados perfectos. Se nos pide calcular la cantidad de tríos mágicos. Para el grupo 1, el n es suficientemente pequeño, así que podemos iterar sobre todos los tríos posibles. Podemos validar los productos en O de n con una iteración simple. Si todos los elementos están entre 1 y n, los productos de 2 a 2 van a estar entre 1 y n cuadrado. Así que podemos hallar la raíz cuadrada o el piso de la raíz cuadrada en tiempo lineal, o sea, en O de n.
Entonces nuestra complejidad acá va a ser n a la cuarta. Para el grupo 2, hacemos exactamente lo mismo que en el grupo 1, pero ya no validamos en tiempo lineal, sino podemos validar en no de 1 con la función sqrt para encontrar esa raíz cuadrada aproximada. Ya de ahí con un while, con unas cuantas iteraciones la podemos ajustar para que llegue lo más cerca posible a la raíz cuadrada del producto en sí, pero esa cantidad de iteraciones va a ser constante. La complejidad va a ser de O de n al cubo, pero con buen rendimiento. ¿Por qué? Porque como A menor que B menor que C, eso garantiza que tenemos un coeficiente de 1/6 en nuestra complejidad ahí escondido. Así que por más que el n pueda ser suficientemente grande como para que n al cubo dé miedo, en realidad esté entre 6. Así que no da tanto miedo cuando tenemos algo así. Para el grupo 3, podemos mantener un arreglo CNT de X que van a ser la cantidad de enteros menores que X, tales que el producto de X con esos enteros sea un cuadrado perfecto. Entonces, si fijamos BC con B menor que C y garantizando que B por C es un cuadrado perfecto, notaremos que todos los enteros menores que B, tales que A por B sea un cuadrado perfecto, son los únicos tríos mágicos válidos que se pueden generar. Prácticamente se puede sacar esa conclusión a partir de esto, ¿no? Si A por B es un cuadrado perfecto, B por C es un cuadrado perfecto, el producto de ambos es un cuadrado perfecto, y si dividimos entre B al cuadrado, que está ahí en el medio, nos vamos a dar cuenta de que A por C también es un cuadrado perfecto. Entonces, si hacemos este precálculo y hacemos la iteración así nomás, vamos a tener una complejidad de n cuadrado. Para el grupo 4, vamos a tener que representar cada entero como su factorización prima, pero vamos a considerarlo como una representación en infinitos primos, ¿no? O sea, lo típico en factorización prima es exponentes positivos. En este caso vamos a permitir exponentes iguales a 0. Naturalmente, si yo quiero un producto que sea un cuadrado perfecto, eso quiere decir que los exponentes en cada uno de los primos deben tener una suma par. Por lo tanto, haciendo la igualdad, o sea, pasando el BI a la derecha, y sería AI igual a menos beta, bueno, alfa I igual a menos beta I, pero si le sumamos 2 veces beta I a ambos lados, en el lado izquierdo representado como 0, en el lado derecho se queda como 2b de beta de I menos beta de I, terminamos que los dos coeficientes módulo 2 tienen que ser iguales. Entonces, prácticamente la representación tanto de X como de Y deben ser las mismas en su representación libre de cuadrado. Es decir, cuando le sacamos módulo 2 a todos los exponentes de los factores primos, ¿no? Entonces, si A por B y A por C tienen que ser cuadrados perfectos, eso quiere decir que la representación libre de cuadrados de A tiene que ser la misma que la de B, y al mismo tiempo la representación libre de cuadrados de A tiene que ser la misma que la de C. En consecuencia, la representación libre de cuadrados de B tiene que ser igual a la de C también. Por lo tanto, nos basta con contar la frecuencia de cada representación libre de cuadrados entre 1 y n y hacer el aporte, ¿no? Si m enteros es combinatoria de m en 3, prácticamente. Que bueno, es m por m-1 por m-2 entre 6. La complejidad va a ser O de n más criba. Y bueno, ¿no? Y pueden usar la criba lineal para que sea O de n en total. Pueden usar la criba típica para que sea n el logaritmo del logaritmo de n. No recomendaría una criba de divisores, que es la de n logaritmo de n, que bueno, sería extraño usarla, pero bueno, uno nunca sabe. Pero básicamente así se resolvía este problema. Era un poquito de teoría de números acá. Vamos al problema C, el hechizo de Sucre. Se nos da un multiconjunto de enteros A de tamaño n. Y se nos pide crear una secuencia de paréntesis balanceada con n paréntesis abiertos y n cerrados, de manera que el conjunto de las distancias entre los paréntesis emparejados coincida con A. La distancia entre dos paréntesis en las posiciones L y R es igual a R menos L menos 1, o sea, la cantidad de elementos entre los dos, no la distancia entre sus posiciones.
Entonces, para el grupo 1, como una primera observación, tenemos que establecer que las distancias tienen que ser pares todas, porque dentro de ellos tienen que haber una expresión correctamente balanceada también. Por lo tanto, debe tener longitud par. Si alguna subida es impar, automáticamente decimos que no es posible crear una solución. Para el grupo 1 en particular, como el n es muy pequeño, se puede usar fuerza bruta para generar todas las secuencias que existen, balanceadas correctamente, y obviamente cada una de ellas con su multiconjunto de distancias. Nos vamos a dar cuenta de que solamente hay 5. Y bueno, naturalmente podemos responder a los casos en un tiempo O de n usando un map. Porque bueno, O de n, ¿por qué? Porque el map va a tener solo 5 elementos. Así que es logaritmo de 5, que prácticamente 2 punto algo. Y n porque la comparación de las secuencias va a tener tamaño n, ¿no? Y bueno, como había mencionado, la complejidad va a ser O de n. Para el grupo 2, el n todavía sigue siendo pequeño, pero en este caso lo que vamos a plantear es ir generando las secuencias posibles con una especie de backtracking y podemos validar si son balanceadas o no en ODN, ¿no? Al final de esto se puede validar el tema de que los multiconjuntos coincidan y ya no comparamos, digamos, los arreglos ordenados. Lo que vamos a comparar es los vectores de frecuencias. De esa manera hacemos la comparación en ODN y ya no en ODN logaritmo de n, que sería el tema de ordenar, ¿no? Para que coincidan. De esta forma podemos tener una complejidad de n por 2 a la 2n tranquilamente. Inclusive podríamos decir que es en realidad n por número de Catalán de n, tranquilamente, porque sabemos que esa es la cantidad de secuencias balanceadas correctas. Así que bueno. O sea, el 2 a la 2n si lo hacemos con bitmax, ¿no? El número de Catalán de n aproximado, que en realidad es aproximado porque sigue siendo 2 a la 2n, sería con backtracking. O sea, debería tener buen rendimiento igual, ¿no? Para los grupos 3 y 4, podemos ir construyendo la secuencia final considerando el conjunto de distancias que todavía nos quedan por usar. Entonces, si elegimos una pareja con distancia X, por así decirlo, debemos rellenar el interior de ellas con X medios parejas, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos que cumplir adentro. Entonces podríamos armar algo más o menos de este estilo, ¿no? Decimos acá un X, acá este conjunto de tamaño X medios, y acá el otro, y acá los restantes, ¿no? Así. Entonces, a partir de ello, notamos que en el grupo 3 solo podemos tener x igual a 0 igual a 2, porque solo pueden ser pares y todos los a sub i son menores o iguales que 2. Y en el 4 se agrega el x igual a 4 porque son menores o iguales que 4. Entonces la cantidad de opciones es pequeña, ¿no? Porque obviamente si vas a tener, por ejemplo, 20 veces el 4, solo vas a probar con uno, pues no vas a probar con los 20. Así que naturalmente uno tendría que probar con los x distintos, ¿no? Entonces, la cantidad de opciones para el grupo 3 es 2 y para el grupo 4 es 3. Y también podemos preprocesar los subconjuntos con valores diferentes, es decir, los subconjuntos diferentes, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, si tenemos 2, por ejemplo, tendríamos 0,2, 2,4, 0,4. Por más que hayan 20 veces 0, 20 veces 2, 50 veces 4, solo se cuenta una vez cada uno, ¿no? Para limitar el tema de la combinatoria. Y podemos usar DPI bitmax para poder tener un rendimiento decente y con eso pasar los casos, ¿no? La complejidad como tal es complicada de estimar porque vamos a iterar sobre submáscaras y uno naturalmente diría, bueno, pero eso es 3 a la n, pero al final que se corta más rápido, que sucede esto, que sucede el otro. Es complicado, pero yo creo que más o menos uno podría entender que la cantidad de conjuntos es como que combinatoria de K en K medios, algo así, ¿no? Más o menos, para cada X. Entonces, esta sería la idea del grupo 3 y 4, ¿no? Probar con todos los diferentes valores. Para el grupo 5, vamos a establecer la siguiente observación, y es que la pareja con máxima distancia
no puede ir dentro de ningún otro subconjunto, ¿no? Es como que la pareja con máxima distancia, así, la de máxima, nunca va a ir dentro de este L, ¿no? Nunca, porque no hay ninguno que lo pueda contener. Entonces, o sea, no hay ninguno que lo pueda contener y que tenga sentido, porque si pones dos en del mismo tamaño, no puedes poner una dentro de la otra, pues, ¿no? Eh, entonces, en vez de probar con todas las distancias, vamos a probar solamente con la que tiene con la mayor distancia. Y a partir de ahí formamos la respuesta. Porque si existe una respuesta, digamos, ¿no? Si existe una respuesta en donde yo no sé, pues no elegí un X acá, puse una cosa acá, y al final puse por acá la de mayor distancia, o sea, la de distancia X máximo, tranquilamente puedo mover esto, ponerlo acá, y sigue siendo una respuesta válida, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es que vamos a poner primero siempre la de mayor tamaño. Entonces, con esta mejora, aparentemente se puede mejorar el tiempo de rendimiento y pasar el tiempo límite, ¿no? Ahora, acá también hay que considerar que apenas encuentres una solución y no más cortas, ¿no? Porque no tiene más sentido seguir iterando si es que ya tienes una solución. Entonces, último problema, la cámara del tesoro de Sucre, sean en enteros distintos y ordenados de manera creciente. Se define un cuadrado latino como una matriz de K por K en la cual todos los valores entre 1 y K aparecen exactamente una vez en cada fila o columna. Y se nos pide crear una matriz de AN por AN de manera que todas las submatrices del 1,1 al AI, sean cuadrados latinos. Una pregunta, ¿es suficiente que el siguiente cuadrado sea a lo más dos veces el tamaño del anterior? Como mínimo, Sí, 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 eso. sí, es suficiente. Ah, ya. Grupo número 1. Ya que n es igual a 1, bueno, podemos simplemente poner todos los shifts cíclicos, ¿no? Ponemos 1, 2, 3, 4, así hasta n. Luego el 2, 3, 4, 5 hasta n acá y 1 acá y así, ¿no? Porque solamente hay uno, no hay necesidad de hacer nada más. La complejidad va a ser de n más an por an, aunque bueno, ahí que me doy cuenta el n es igual a 1, pero igual lo puse por si acaso. Y listo, ¿no? Ahora, mejor vamos a intentar analizar la solución en un caso general en vez de grupo por grupo, porque me parece que grupo por grupo es un poquito pesado. Primer planteamiento que justo lo mencionaba Héctor. No existe solución si algún A sub i por 2 es mayor que el siguiente. ¿Cuál es el criterio de análisis para esto? Es que supongamos que ya tenemos acá, digamos, ¿no? Así. Supongamos que ya tenemos construido el que tiene tamaño A sub i. Acá ya está todo bien. Y el que es grande es el A más 1, ¿no? Entonces, como ya construimos este A sub i, eso quiere decir que en todas estas filas y en todas estas columnas ya no puede ir un elemento entre 1 y i, porque ya están cubiertos en el cuadrado latino de arriba a la izquierda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el resto de 1 a i tiene que ir en este lado, tiene que ir acá. Y este lado, ¿qué tamaño tiene? Tiene a de i más 1 menos a de i, prácticamente. Entonces, en este caso, la cantidad de elementos que vamos a desear colocar, a ver, voy a borrar esto. Vamos a desear colocar ADI más 1 menos ADI por ADI, porque prácticamente las filas que nos quedan, todas deben tener un elemento entre 1 y ADI, así que eso es, esta primera parte es la cantidad de filas, y estos son los elementos entre 1 y ADI. Y como había mencionado, ¿no? Las posiciones que tenemos son solamente estas, ¿no?
la del cuadrado que estaba abajo a la derecha. ¿Y qué pasa? Si es que tenemos que 2 veces ahí es mayor que AI más 1, se cumple eso también, ¿no? Como consecuencia, que AI es mayor que AI más 1 menos AI. Entonces, ese factor es el mismo, pero este de acá es menor que esto. Así que no hay suficientes posiciones para los elementos que queremos asignar. Entonces, vamos a plantear cómo se resolvería el problema con un procedimiento para dos cuadrados de tamaños A, bueno, dimensiones A y B, pero que cumplan, ¿no? Con que 2 veces A es al menos B. Bueno, que B es al menos 2 veces A. Vamos a asumir, sin ningún tipo de problemas, que el cuadrado latino de A ya está construido, porque para el primer cuadrado hacemos lo que había propuesto al inicio, ¿no? Todos los shifts cíclicos. Y a partir del segundo tienes que reconciliar con el primero. Bueno, con el anterior, ¿no? Entonces necesitamos rellenar las posiciones de los elementos del 1 al A en las filas de A más 1 hasta B. Y va a ser básicamente lo mismo que en el primer caso, porque recordemos que tenemos acá este triángulo, digo, este cuadrado de B menos A por B menos A. Podemos colocar acá 1, 2, 3, 4, así hasta la. Luego lo colocamos desplazado en 1, 1, 2, 3, así hasta A menos 1 acá y acá. Y luego vamos bajando, ¿no? Lo vamos desplazando de manera cíclica con respecto a todo el B menos A. Entonces solamente nos van a quedar los elementos entre A más 1 y B, porque ya hemos asignado todos los 1 del 1 al A que eran necesarios asignar, ¿no? Eh, lo que vamos a notar acá es que podemos hacer, o en todo caso modelar, la asignación de un elemento X para que ocurra una única vez por fila y por columna mediante un Perfect Bipartite Matching, en donde vamos a decir que el primer conjunto representan a las filas, el segundo conjunto del grafo bipartito representa las columnas, y va a haber una arista de la fila I a la fila J, digo a la columna J, si esa posición está disponible todavía para ser asignada. Entonces, se puede probar que va a existir un Perfect Bipartite Matching bajo las condiciones que hemos establecido. Me parece que se prueba con el teorema de Hall y unos temas ahí. No soy muy conocedor de grafos y de flujos, así que no puedo dar mucha idea, pero se puede probar que existe siempre un Perfect Bipartite Matching en estas condiciones. Y bueno, existe el algoritmo de Kuhn y también existe el algoritmo de Hopcroft-Karp para bipartite matching, que ambos tienen una complejidad de cantidad de aristas, raíz cuadrada de cantidad de vértices. Y la complejidad en sí es complicada de estimar, una vez más. Este contest ha sido puras complejidades complicadas de estimar, pero debería pasar en tiempo. Lo que pasa, ¿por qué es difícil de estimar esto? Porque nosotros vamos a tener los elementos de A más 1, A más 2, así hasta el B. Y para el A más 1 vamos a hacer un bipartite matching con una cantidad X de aristas, pero para el A más 2 vamos a tener X menos B menos A, ¿no? Algo así. Y para el siguiente vamos a tener X menos 2 por B menos A. Porque cada vez vamos a emparejar aristas y esas aristas obviamente ya no las vamos a tomar en cuenta para los siguientes grafos. Entonces es complicado ahí hacer la estimación. Y bueno, no como había mencionado, construyes el primero con la idea del shift cíclico. A partir del segundo aplicas la solución n-1 veces y como una pequeña optimización para evitar reconstruir el grafo completo, ignorando las aristas que ya están tomadas, a medida que uno haga el emparejamiento, al final de hacer la asignación, lo que va a hacer es esas aristas las va a ir eliminando, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a este contest. Me parece que lo único que probablemente, aún si hubiesen
obtenido la idea de cómo se resolvía, hubiese sido complicado que lo programen este último problema, porque los algoritmos de flujos o de bipartite matching siempre son muy, muy complicados de recordar. Y en particular no suele ser algo que venga, digamos, en una IOI. Está dentro del sílabo, me parece que algoritmos de flujos básicos y de bipartite matching, pero básicos, esos que son n cuadrado, n cubo, creo. Pero bueno, esto tal vez sería un buen momento para que comiencen a aprender temas nuevos. Con respecto a este contest, ¿alguna consulta? Muy bien. Entonces vamos a pasar al contest del día de hoy. Contest número 5. A diferencia de los otros contests, este contest ha tenido 5 problemas. Que bueno, creo que sí les había anticipado, ¿no? Que iba a haber 5 problemas en el último. Me parece que ha estado un poquito más divertido este contest, no sé. Pero bueno, vamos a ir analizando qué problemas hay. Problema A, el misterio de las megahuellas. Se nos da una expresión S en el sistema internacional. La expresión puede contener múltiples prefijos multiplicativos y se desea calcular el exponente de x, el exponente x de 10 a la x, que da la equivalencia de la expresión, ¿no? Acá debemos considerar que si la expresión termina en meter a la 2 o meter a la 3, la respuesta debe ser multiplicada por 2 y 3 respectivamente. Para el grupo 1, si hay a lo mucho un prefijo del sistema internacional, podemos iterar sobre todos los existentes en O de 1 porque bueno, hay una cantidad constante de ellos. Y podemos verificar si la terminación de la expresión es una R, un 2 o un 3, para saber con qué multiplicamos, ¿no? Si es con un R no multiplicamos por nada, si es con un 2 por 2, si es con un 3 por 3. La complejidad en este caso va a ser constante, ¿no? También por el tema de la longitud, ¿no? La longitud a lo mucho va a ser ¿cuánto? 7 más el máximo tamaño de uno de los prefijos. Entonces, bien, eso es todo con respecto al grupo 1. El grupo 2, la expresión siempre termina en meter. Es necesario validar la terminación. Vamos a iterar de izquierda a derecha, buscando los prefijos del sistema internacional, hasta que queden solo 5 caracteres, ¿no? Cuando quedan 5 caracteres ya llegamos al meter, así que ya no hacemos nada más. Mantenemos la suma y la complejidad va a ser lineal con respecto a la longitud de S. Recordemos que por más que usemos un map para los prefijos del SI, son una cantidad constante, así que por eso no lo tomo en cuenta para la complejidad. Grupo 3, en este caso se puede distinguir de nuevo la terminación con lo del R23, así que podemos decir que vamos a dejar de lado los últimos X caracteres y al final multiplicamos la respuesta si es necesario, y una vez más la complejidad sigue siendo lineal, ¿no? Problema B, el desafío de los jeroglíficos andinos. En este caso se nos da una expresión S con dígitos y signos de suma y resta. Se nos pide quitar un carácter de la expresión de manera que la resultante sea válida, o sea, cada símbolo está entre dos números, y deseamos maximizar el resultado de la expresión final. La cantidad de dígitos consecutivos está entre 2 y 9. Para el grupo 1, como solo hay dígitos, tenemos que la longitud de la cadena es a lo mucho 9, ¿no? Como mínimo 2 también. Así que podemos iterar sobre cada dígito de S, eliminarlo y calcular el valor teniendo una complejidad de longitud al cuadrado, ¿no? Es factible también hacer una complejidad lineal, pero bueno, no era necesario, ¿no? Porque si tienes 9 tamaños, como que... Si quieres meterle 2 a la 9, si quieres. Bien, para el grupo 2 tenemos que la longitud es a lo mucho 300. Podemos aplicar exactamente la misma idea que el grupo 1, o sea, lo de iterar
quitar y evaluar, solo que en este caso vamos a necesitar una función que pueda evaluar la expresión y rechazarla si no es válida, ¿no? Casi como un eval en Python, prácticamente. Y la complejidad seguirá siendo longitud al cuadrado, ¿no? Para el grupo 3, como ese no tiene símbolos de resta, lo óptimo siempre va a ser eliminar un símbolo de suma si es que existe. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Si hay al menos un símbolo de suma, podemos proceder, podemos evaluar el nuevo resultado en OD1, ¿no? Si L y R son los dos sumandos que están entre ese símbolo, el nuevo resultado va a ser res menos L menos R más L por 10 elevado a la longitud de R más R, ¿no? En todo caso podemos simplemente restarle, ahora que me doy cuenta el menos R con el más R se van a cancelar, así que no afecta, ¿no? Pero entienden la idea. Si no hay ningún símbolo de suma, estamos exactamente en el mismo caso que el grupo 1, en el que solo son dígitos. Así que ahí se puede resolver en cuadrático, ¿no? Así que la complejidad acá va a ser lineal para un tamaño de 10 o más y cuadrático para tamaños de 9 a menos, ¿no? Para el grupo 4 podemos plantear exactamente la misma idea que el grupo 2, solo que en este caso la respuesta puede ser de tipo long-long. Porque recordemos que en el grupo 2, la cantidad de dígitos consecutivos era exactamente 2. En este caso puede ser hasta 9. Así que al eliminar un dígito podríamos obtener números de 18 dígitos. Así que hay que tener cuidado ahí. La complejidad de nuevo va a ser ese cuadrado. Para el grupo 5 vamos a hacer un parsing. Ya no vamos a trabajar, digamos, de manera relativamente ingenua. Vamos a hacer un parsing números, símbolos, números, símbolos, números, símbolos, ¿no? Que es básicamente la estructura base de la expresión. Y vamos a plantear la misma idea que el grupo 3, en donde vamos a ir iterando. O sea, para un símbolo, tranquilamente podemos quitarlo. Sabemos que L y R son los que aportan. Y vamos a tener que validar el símbolo que está a la izquierda. Esa es la única diferencia. O sea, vamos a tener que manejar el tema de cuál es el nuevo aporte cuando eliminamos un símbolo. Y cuando eliminamos un dígito, el símbolo, digamos, el signo del valor no cambia. Pero hay que tener cuidado cuando quisiéramos eliminar un número de un solo dígito. Aunque me parece que... No, la cantidad de dígitos consecutivos está entre 2 y 9, así que no es factible. Eso me parece que lo puedo borrar. Lo voy a borrar porque no tiene sentido con las restricciones. En fin, la complejidad va a ser lineal. Tenemos que manejarlo de manera bastante cuidadosa, ¿no? El tema de los signos. Acá un detalle importante es que las respuestas podrían ser negativas, ¿no? Así que no podíamos inicializar nuestra respuesta por defecto a 0, tendría que ser a menos infinito. Bien, problema C. El secreto del templo antiguo. Se da una matriz de caracteres de n por m que representan posiciones vacías, piedras rúnicas, una posición inicial S y una posición final F. Además se dan k coordenadas x y y de piedras rúnicas que se deben tocar en orden. Se puede tocar una piedra rúnica si se está en una posición que comparta un lado con la posición de la piedra. Se nos pide calcular la menor distancia a recorrer si queremos ir del punto de salida, tocar todas las piedras rúnicas en orden y regresar, o en todo caso, ir al punto de finalización. O si no, determinar que es imposible hacerlo. Las posiciones con piedras rúnicas no se pueden atravesar. Entonces, para el grupo 1 no hay piedras rúnicas que iterar, así que la respuesta automáticamente es la distancia más corta de la posición inicial a la final. Obviamente si existe o no. La complejidad en este caso, n por m, porque es un BFS. Grupo 2, como k es menor o igual que 5, podemos usar backtracking para determinar las posiciones que vamos a visitar en orden. Por ejemplo, para una piedra rúnica en una posición en particular, todas las posiciones que sean adyacentes a ella, en las 4 direcciones, van a ser una posición de interés. Podemos calcular un BFS de cada una de esas posiciones para saber la transición, y la complejidad que tendríamos sería aproximadamente 4 a la k por n por m por k. Es posible optimizar esta complejidad, pero no es necesario porque no te va a servir para el siguiente grupo,
y es suficiente para pasar este grupo, ¿no? Entonces, para el grupo 3, que es el último, acá, como estamos pensando en backtracking para el grupo 2, naturalmente se nos debería ocurrir algo relacionado a programación dinámica. Ciertamente, podemos decir que lo que distingue a la IS visitada es en qué dirección es adyacente a la piedra rúnica en la iésima coordenada. Por lo tanto, podemos definir una función f de i y dir que nos diga la mínima distancia requerida para llegar desde la posición de interés, la piedra rúnica i en la dirección dir. Naturalmente, podemos ir hacia atrás y aplicamos un BFS de cada una de las posiciones, o sea, la posición de interés que representa i con dir, y sumar el aporte de f de i menos j, de f de i menos 1 con j, para todos los j que exista un camino, y minimizarlo, ¿no? Y la complejidad en este caso va a ser de n por m por k, lo cual es bastante prudente. Para el problema D, crucigrama robótico, se nos da una matriz de n por m que puede contener dígitos o espacios vacíos. Se consideran las secuencias maximales, verticales y horizontales. Uy, ahí puse doble E. Bueno, no importa y lo borro. A los lados de los extremos deben haber espacios vacíos o se sale de la matriz, ¿no? Recordemos el tema de maximalidad, es que no puedes insertar algún elemento extra sin romper la condición que quieres. Y estos los vamos a considerar como palabras. Deseamos modificar los dígitos de la matriz de manera que todas las palabras sean palíndromas. Entre todas las posibilidades, calcular la que minimice la suma de diferencias entre el dígito original y el nuevo dígito asignado para cada posición. Para el grupo 1, como la cantidad de las dimensiones de n y de m son pequeñas, podemos fijar las palabras horizontales usando backtracking. Ahora, ¿por qué podríamos hacer esto? Porque a pesar de que el tamaño sea 4, la cantidad de palabras horizontales que van a existir es de 100, o sea, la mitad. No vamos a fijar más de 2 caracteres, porque el otro va a ser una consecuencia de existir, ¿no? Entonces, como tenemos 4 filas, va a ser 10 al cuadrado elevado a la 4. Podemos establecer también condiciones de igualdad de manera vertical, para que a medida que vayamos generando fila por fila, sepamos que la respuesta hasta el momento es válida, y la complejidad terminaría siendo 10 a la n por m entre 2. Y sí, prácticamente eso. Para el grupo 2, n es igual a 1, así que todas las palabras horizontales, o sea, todas las palabras van a ser horizontales. Podemos resolver cada palabra de manera aislada, y inclusive de manera greedy, ¿no? Porque ahí la única relación va a ser extremo con extremo, ¿no? Y va a ser sencillo ahí calcular. La complejidad en este caso va a ser n por m, pero como n es 1, bueno, facilito, ¿no? Para los grupos 3, 4 y 5, la idea general es establecer una relación de igualdad para las palabras verticales y horizontales, ¿no? Recordemos que como estamos trabajando con palabras de manera maximal, la cantidad de relaciones que se establezcan va a ser lineal. Es decir, por cada fila va a ser O de M, por cada columna va a ser O de N. Así que en total vamos a tener aproximadamente 2 por N por M. Bueno, eso es entre 2 incluso, así que es N por M aproximadamente relaciones de igualdad establecidas en total. Así que se puede generar un grafo con esas relaciones de igualdad. Las componentes conexas del grafo son independientes entre sí, así que se puede resolver cada componente conexa en O de 6 por 10, probando todos los dígitos y minimizando el resultado, ¿no? Después de esto, la complejidad va a ser O de n por m, porque recordemos que la suma de los tamaños de todas las componentes está acotada por la cantidad de nodos, que es n por m, ¿no? Y con esta complejidad de n por m va a ser para el puntaje completo. Se puede hacer otras implementaciones u otras, digamos, ideas relacionadas que sean un poquito más lentas, y con eso podríamos pasar los otros casos, ¿no? El 3 y el 4. Pero para el puntaje completo basta esta idea, ¿no? Se puede usar DCU incluso, no es necesario, pero se puede. Ya depende del estilo de cada quien, ¿no? Bien, vamos al problema E, el último.
el equipo de investigadores de Sucre se da una secuencia de ADN enteros, se define una operación como tomar dos ocurrencias de un valor X, eliminarlas y agregar una ocurrencia del valor X más 1. Se dice que una secuencia de enteros es buena si se pueden aplicar cierta cantidad de operaciones sobre sus valores de manera que la secuencia resultante solo tenga un elemento. Se nos pide contar cuántos subarreglos de A son buenos. Ok, vamos grupo por grupo porque acá sí nos vamos a tener algo pesadito. Grupo número 1. En este caso, el n era pequeño. Entonces podemos verificar, acá podemos verificar que sea bueno, que un subarreglo sea bueno, mediante una simulación greedy, combinando los dos menores elementos hasta que suceda una de dos. O queda uno, o los dos menores son diferentes. Entonces podemos fijar todos los subarreglos y verificar si son buenos con una simulación. Y la complejidad va a ser de O de n al cubo logaritmo de n. Porque recordemos que la simulación va a tomar n logaritmo de n. Y el fijar los dos extremos va a ser n cuadrado. Para el grupo 2 y el grupo 5, se puede probar que una secuencia A es buena si y solo si la suma de 2 elevado a la A sub i es igual a una potencia de 2. Entonces, ya que los valores de A sub i son muy grandes, podemos usar una representación binaria comprimida para la suma de los subarreglos. Entonces, si fijamos el límite inferior, podemos iterar hacia la derecha e ir agregando elementos a la suma comprimida. Y la complejidad va a ser de n cuadrado logaritmo de n. Ahí básicamente es como que a medida que vamos insertando elementos, vamos haciendo la simulación, ¿no? Si existe otro igual a ese, bueno, lo elimino y lo agrego al siguiente y así, ¿no? Lo que es interesante es que como se puede manejar todo en un set porque o bien existe o bien ya no existe, ¿no? Porque cuando le sumas uno, validas y es como un manejo de bits, ¿no? Para el grupo 3, se puede probar, bueno, acá está también la propiedad, pero como A sub i es menor o igual que 2, eso significa que la máxima suma no excede a 4 veces n. Así que podemos precalcular qué valores entre 1 y 4n son potencias de 2 y se valida cada suma en tiempo constante. La complejidad termina siendo n cuadrado. Para el grupo 4, se puede, bueno, acá me parece que puse mucho lo de, lo de la potencia de 2, pero no importa. Ya que A de i es menor o igual que 30, eso significa que la suma no excede a n por 2 a la 30. Así que podemos precalcular todas las potencias de 2 hasta n por 2 a la 30 en un set para validar cada suma en tiempo logarítmico. La complejidad en este caso va a ser n cuadrado como el anterior, pero con un factor logarítmico extra. Para el grupo 6, podemos usar la misma idea que el grupo 3, que es decir, la del tema de las sumas. Pero esta vez lo que vamos a hacer es fijar el prefijo pi y buscar los prefijos pj anteriores, tales que la diferencia entre ellos sea un 2 a la x, ¿no? Para un x no negativo. Entonces, podemos llevar un vector de frecuencia por cada suma de prefijo que ya ocurrió, y la complejidad va a ser n logaritmo de n. En este caso, ¿no? Para el grupo 7, es exactamente la misma idea que el grupo 4. En este caso también el tema de los prefijos, pero en este caso como los valores son muy grandes, porque recordemos que el grupo 6 es para valores de 2. O sea, los A sub i son menores o iguales que 2. El 7 es menor o igual que 30. Así que en este caso, en vez de llevar un vector, llevas un map, ¿no? Y al final tienes una complejidad de n por logaritmo cuadrado de n. Para los grupos 8 y 9, que ya me parece que estos ya son los últimos, vamos a plantear lo siguiente. Si tenemos una secuencia de tamaño n, la máxima potencia de 2 que podemos generar es el máximo de todos más logaritmo en base 2 de n. Porque en el peor de los casos todos son iguales, ¿no? Y todos van a ir juntándose, es como que divide entre 2 y tengo el siguiente nivel, divide entre 2, tengo el siguiente nivel, así. Y a lo mucho vamos a tener una cantidad así, más o menos logaritmo en base 2, ¿no? De n extra. Entonces, vamos a plantear un divide and conquer, de manera que cuando vamos a partir el L y el R, o sea, los dos lados, así,
lo que voy a decir, bueno, voy a fijar el máximo del subarreglo que esté en L, por ejemplo. Y ya, pues no, acá tengo un sufix max y en el R tengo un prefix max. Entonces, para este valor, digamos alfa, voy a buscar todos los elementos en el lado derecho con beta, vamos a decir, menor o igual que alfa. Y con todos esos me voy a combinar. Y después voy a hacer lo mismo con el R. Voy a fijar el alfa acá en R y acá el beta. Pero acá el beta tiene que ser estrictamente menor que alfa, porque si considero menor o igual en ambos, voy a contar dos veces cuando sean iguales, ¿no? Entonces, una vez que haya fijado el máximo y haya calculado toda la información de aquellos que son menores iguales o estrictamente menores que mi máximo, podemos hacer un mapeo de frecuencias de cada suma posible y luego buscar las potencias de 2 que se pueden generar, ¿no? Ahora, recordemos que tenemos este rango, ¿no? Ya no es un rango pequeño, ya no es un rango grande, es un rango pequeño ahora. Como tenemos esto y el logaritmo de n también lo vamos a saber, entonces vamos a tener una iteración de tamaño logarítmico, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a plantear? Bueno, las sumas son muy grandes porque es 2 a la 10 a la 9, eso no lo vamos a mantener de ninguna forma, así que vamos a usar un hashing. Podemos usar un hashing con un primo bastante grande, de orden 10 a la 18, y así vamos a reducir la probabilidad de error bastante, ¿no? Y con esto debería ser suficiente para poder tener una complejidad decente. Cuando buscamos las potencias de 2, digamos, cuando almacenamos los hashes, ¿no? De las sumas del otro lado, podemos usar un map o podemos usar un hash table, ¿no? Preferiblemente un GP hash table, un CC hash table, una order map con algunas optimizaciones por comando. Cualquiera de esos debería funcionar. Y para el grupo 8 se puede usar el map que nos da una complejidad n logaritmo cubo de n. Y para el grupo 9 sería n logaritmo cuadrado con el hash table, ¿no? Y esa sería la idea de los problemas del contest de hoy. Me parece que esta última ha sido bastante interesante porque a mí particularmente me gusta cuando se aplican Divide and Conquer a los problemas. Siento que muy pocas, o sea, es como que de las pocas cosas que se te suelen ocurrir para intentar resolver un problema es Divide and Conquer. Eso y buscar un patrón o algo por el estilo. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a los problemas del contest de hoy? Uno de los subtasks era con todos los ahí iguales, ¿no? En el de acá, en el E, me parece que no, ¿ah? Me parece que no, voy a ver. O sea, recuerdo que había alguno con algún subtask que era con menor o igual que 2, menor o igual que 4. Pero no recuerdo que todos sean iguales. Ah, igual a 2. Ok, ok, yo pensé que era menor o igual. Ah, ya, cuando es igual a 2, entonces, bueno, es directo entonces, ¿no? No, Sí, pero, o sea, una fórmula para eso. sí, sí, en ese caso, si todos son iguales, Pero creo que ahí había algo mal, o no sé, pero no pasaba mi código. Y debería haber pasado, creo, no estoy seguro. a ver. Fácil. O sea, cuando todos son iguales directamente, creo que se debería Cuando son tomar iguales los solo tienes que arreglos ver la componentes. máxima potencia de 2. O sea, no, como te pinto los subarreglos, ves todos los de longitud Por 1, eso, los de longitud 2, 4, por 8, eso, bueno, por eso, por eso. Buscas la máxima longitud, solo las potencias de 2. Por eso puede claro. conseguir fórmula, solo hallando la máxima potencia de 2 menor al número. Ah, eso ha Pero el sido. problema es que mi código no pasaba y sí pasaba cuando hacía casos No, acá localmente. eso está mal. No, no me dijeron durante el contest ahí lo correcto es A ver, menor igual. Ahí ha habido un typo. Ah, ya. Sí, lo correcto es menor igual. No debía decir igual. Ha sido mala mía. Ah, con razón. una consulta en la pregunta C. La respuesta sí entra en el tipo de dato de entero, o sea, no tiene que ser long, long ni nada del estilo.
En la pregunta C del contest de hoy. Sí, 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 en el contest de hoy. Sí, debería, ¿no? O sea, en el peor Cla- de los casos tienes n por m tu camino más corto, no puede ser no puede ser más largo que n por m. Claro. Ujú. Entonces, sí, Y tienes porque, k veces n por m. ajá, K por N por M, suponiendo ida y vuelta aproximadamente por 2 entre 2, o sea, se mantienen 10 a la 9, pero no sé, intenté el DP y, o sea, me pasó los dos primeros, pero no me pasó el tercero y nada, un poco raro. Ah, pero en la C los límites son 100, no son 1000. Eh, o sea, ¿cómo? O sea, el de las runas, ¿no? Ajá, sí. Ahí los límites son 100, digo, no son 1000. Ah, o sea, claro, o sea, lo que digo es de que mi código pasó los dos primeros casos, pero no el tercero, pero era el DP. Lol. Ah, ok, ok. A ver, déjame revisarlo para ver en cuál ha dado algo incorrecto. Participants output, me parece que estás dando menos de lo que da el código el modelo, el código modelo. Oh, ya. Entonces es cuestión de debuguear. Sí, es justo para casos de 100, 100, 100. Así que es más complicado pensar en un debugueo. Está bien. Gracias, gracias. Sí, para los demás, o sea, solamente te fallan 3 casos, creo, ¿no? No, 4. Ajá, cuatro casos. Sí, esos son así. A ver, voy a revisarlo rápidamente. Ok.
Ok, sí está medio extraño. Pero en algún momento validas si existe un camino. Bueno, eso lo hago más o menos con el estado -2 del DP, porque el estado -2 me dice, yo no puedo llegar desde esta posición hasta la posición anterior. Entonces, básicamente esa es la verificación dentro de la recursión y al momento final de las respuestas, verifico si desde el final hasta el vecino respectivo con el que estoy probando existe un camino, porque si no la distancia sería -1. Supuestamente esa es la verificación. Lo que pasa es que en tu for dentro de tu recursión Ujú. dices ya, la posición a la que quiero llegar, de la rúnica anterior, existe y no es un numeral, ¿no? O sea, se puede, en teoría es pasable. Exacto. Entonces calculo su recursión de esa posición. Ojo ahí. Recuerda Ah, que tu recursión es hacia atrás. sí.
pero no estás validando que desde la rúnica en la que estás en la posición I, puedas llegar a la rúnica en la que quieres llegar en la posición I-1. Ya, claro, claro. Eso es lo que decía que te estaba faltando. Entonces, Ya, cuando sí. le sumas la distancia, le estás sumando -1. Sí, sí. Ay, por eso sale menos, claro. Sí. Ah, ya, claro, Me sí. parece que con eso debería bastar. A Es- ver. Vamos a decir si esto de acá. Si vale -1 continuo. Supongo que con eso debería ser suficiente. What? Ah, me ha dado un stray. ¿Dónde está el stray? Al final. No, ¿dónde? Qué extraño. Ah, acá está al final. Sí, ¿ves? Con ese cambio ya pasa. Claro, un if más. Que la instancia no. Ah, ya, claro. Ay, esa cosa, ya. Gracias. No hay de qué. Bueno, chicos, ya con esto hemos concluido este mini campamento de entrenamiento. Hubiese deseado hacer algo un poquito más elaborado y con tiempo. Lastimosamente salió el campamento así muy, muy de la nada. Eh, por lo pronto conmigo ya se termina todo. De acá solamente les quedarían las 2 clases con Miguel, que probablemente coordine con ustedes para este fin de semana. No sé si va a querer dictar una cada día o si las dos va a quererlas dictar el mismo día, no sé. Ahí ya le voy a decir a él que él coordine con ustedes en el Discord. Eh, bueno, espero que les hayan gustado los contes, el material que se ha preparado, los videos van a estar disponibles para ustedes. De hecho, los voy a poner en público para que lo pueda ver cualquier persona después. Eh, y nada, por el momento les recomendaría que entren al training camp de Huawei de Ricto, aunque no sé, espero que se hayan registrado todos cuando les mandé el enlace, que el día de mañana hay para simular una competencia basada en problemas de la Olimpiada Polaca de Informática y van a tener sesiones el domingo, el lunes, hasta el día 23, que es miércoles, me parece. Así que no desaprovechen esa oportunidad. No, no, no se tiene todos los días la oportunidad de que un GM te dicte clase. Así que, bueno, nos vemos en la IOI y sigan entrenando. Que a ver si alguno puede darnos el gusto de sacar medalla, ¿no? Voy a tener la grabación.